Hoy vamos a abrir una nueva sección en Jurídicamente. Vamos a hablar de frente a frente. Nos toca un tema muy importante dentro de esta faceta como ciudadanos. En Jurídicamente, que tenemos un nicho donde somos abogados, tenemos el deber de poder informarle a las demás personas que entiendan lo más fácil, lo más simple posible, cómo es el tema de las elecciones que nos tocan ahora de jueces y magistrados. Y para ello, que va a ser un tema un poquito complicado, nos gustaría acercar a estas personas, a estos candidatos, que los conocieran la parte humana, no solamente la parte que se les va a mostrar políticamente hablando. Y hoy me gustaría platicar y presentar a la licenciada Tania González Rosas. Mucho gusto. ¿Cómo te encuentras el día de hoy, licenciada? Pues muy bien, Pedro, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de venir a platicar contigo. Y como te dije anteriormente, me encanta este formato. Cuéntanos, ¿para qué estás participando tú en esta contienda? Bueno, pues mi nombre completo es Tania Gabriela González Rosas. Estoy para el cargo de jueza de distrito materia mixta. Yo hago un poquito informal esta situación. ¿Por qué? Porque normalmente todos dicen el currículum de todas las personas que estamos haciendo. La verdad es que soy muy sincero. La mayoría de las personas que son candidatos a este tipo de elecciones, tanto de magistrados como de jueces, tienen un currículum muy amplio. No me voy a saltar tu currículum. Voy a tratar de ser un poquito más específico y tú me vas a complementar para que las personas nos conozcan, porque para mí el currículo es importante, pero me importa más muchas veces lo que es la persona, ¿no? Y eso es lo que me gustaría transmitir al público. ¿Qué nos puedes platicar a la audiencia para que te conozcan un poco más sobre tu carrera? Cuéntame. Bueno, realmente inicié desde muy joven en el servicio público. Inicié un año antes de terminar la universidad. Entré a lo que hoy es la Fiscalía General del Estado, antes era la Procuraduría. Claro, lo que le llamaban el Ministerio Público, estaba en reforma. Recuerdo que hubo una convocatoria en la Facultad de Derecho y apliqué a la convocatoria. Realmente en ese momento, pues a mí lo que me interesaba era ya ganar dinero, ¿no? Recuerdo estabas que pues, del famoso estudiambre. Eran los estudiambres que estaban, sí, ¿no? Sí. Todo nos pasó a esa época. Sí. Entonces sale esta convocatoria, voy, tomo un curso. Me acuerdo que la maestra, la instructora era de Acapulco, y somos varios, y luego hubo un examen, hacen una selección, y pues bueno, resulté electa, ¿no? En esa primera convocatoria. ¿Tú ya habías acabado tu carrera de Derecho? No, yo estaba en el último año de la universidad. Estaba, si no me equivoco, en quinto año. Y pues bueno, ahí entro, y porque recuerdo que ahí fue cuando me titulé y vine todo mi trámite. Entro como auxiliar. En ese tiempo era auxiliar. Y resulta que pues bueno, la verdad es que yo no había hecho nada en la materia penal. Me acuerdo que había hecho servicio social en una notaría, fíjate. Cambio brusco, ¿no? De penal a notaría. De hecho, me recuerdo que no me gustó el notarial porque me sentía que eran los famosos libros de gel y todo. Y coser cosas. Ay, no me gustaba. A los que no saben, la gente que nos está viendo, los abogados llevamos una materia que es introducción al coser cosas. Y era de gel, y si lo hacías mal, otras, y obviamente para eso servíamos en ese momento los estudiantes, ¿no? Sí. Y bueno, entonces entré ahí y recuerdo que es muy interesante esta historia, ¿no? Porque mi primer trabajo era, vas a estar en una agencia especial. Yo, ok, ¿y cuál es mi horario? 24/24. ¿Cómo? Sí, te tienes que quedar a dormir acá. De hecho, no vas a dormir acá, me dijeron, porque es una agencia especial. ¿Y qué hacen las agencias especiales? O sea, me acuerdo que lo pregunté. Y pues bueno, levantar los cuerpos en los hospitales, en la vía pública. Y yo, ok. Y en ese tiempo había la famosa fe ministerial. Sí. O ya no existe. Ya no la tienen. Y pues tú tenías que acompañar a los criminalistas, tenías que acompañar a los médicos forenses,
a las necropsias, imagínate. Entonces ahí, pues, no dormir, estudiar, ir a necropsias, meterte al tema de la criminología, la criminalística, química forense, todo. Y ahí, pues ahí me quedé 5 años. ¿Y cómo aguantabas ver todo eso? Pues fíjate que hasta me acuerdo que hasta conté cuántos levanté, por eso te dije que me encantan los podcasts que están criminalística y todo, ¿no? Me encanta, ¿no? Que en un futuro me sirvió bastante, ¿no? Porque cuando entro al litigio, ya lo contaré más adelante. Sí, porque tienes que ser un poquito objetivo, porque hay gente que no soporta eso. Me acuerdo que me decían en mi casa, anda, que te pelen el pollo. Pues va a sonar feo lo que estoy diciendo, pero que te pelen el pollo, y ibas al mercado y te desplumaban y te mataban el pollo en tu cara. Sí. O sea, la gente que no le tocó eso, maltrato animal y todas esas cosas, bueno, eso pasaba, ¿no? O sea, te iban al mercado y hacías eso. Y apestaba el pollo. A mí no me causaba nada, entonces dije, bueno, tú puedes. Pero había gente que se desmayaba. Sí. Hay gente que, ¿cómo? No. O en la escuela, cuando te tocaba ver que los pulmones, y te llevaron los pulmones en las... Sí. Gente que se desmayaba. Ahí sí, imagínate, ¿no? Las necropsias son intensas, para esa edad que tenía. Pero bueno, no, siempre he sido muy valiente. Me considero una mujer muy valiente. Y no le tenía nada de miedo. Me gustaba mucho todo este tema de ver... desde el punto científico, forense, que es muy importante, por supuesto, llegar al lugar de los hechos, ver cómo que están las evidencias, los indicios, todo, los levantamientos. Y me gustó mucho esa parte porque actualmente pues ya no tienes la oportunidad de tú estar en todo ese proceso de los levantamientos, porque ya no tienes la fe ministerial. Antes sí lo teníamos y teníamos que acompañar al criminalista a toda la diligencia. Había diligencias que eran a las 3 de la mañana y te duraban. Y en otro municipio, 5. Por ejemplo, ¿no? Por supuesto, nos tocaba también trabajar 24, 31 de diciembre, 1 de enero. En 1 de enero pues era muy complicado porque teníamos que, pues había personas que pues en esa fecha, pues bueno, no sé si puedo utilizar la palabra, como dicen ahora, se desvivían. Puedes utilizar lo que tú quieras. Y pues era fuerte, ¿no? Eso me fortaleció bastante, me dio muchísimos conocimientos y bueno, y ahí fueron 5 años. Hasta que también terminé siendo secretaria investigadora. Hoy ya no existe... ese puesto. Sí, la secretaria investigadora era la que le daba la fe al agente investigador. Era el agente investigador, la secretaria investigadora y todos... O sea, el agente investigador y yo teníamos que firmar a la par todos los expedientes. Tú terminabas tu guardia a las 7 de la mañana porque a las 8 entraba la otra guardia y tú tenías que entregar todas las carpetas de averiguaciones previas en ese momento o carpetas de investigación debidamente firmadas. Y esa figura que tú tienes, estás hablando de la fiscalía, ahorita ya le pertenece a la PEI, ya depende de la policía, por ejemplo, ¿no? No. La PEI es lo que era la policía judicial. Pero ahora ya es investigadora también. Ellos son los investigadores. Son los investigadores. Nosotros, exactamente. En ese tiempo estaba la policía judicial, en lo que era la procuraduría, que estaba en la de Reforma, que solo había, no sé si conocen el edificio, pero ahí estábamos todos. Sí, en una esquina, allá cerca de la Plaza de Toros, no te preocupes. Una sola oficina nos servía para varios turnos. Pues ahí dormías. Sí, allá dormías. No había ni bodega para... Pero sí ya metían a sus detenidos y todas esas cosas por allá igual. Eso pasaba mientras tú estabas estudiando en la Universidad Autónoma de Yucatán. Sí, termino, un día me dan la oportunidad me dan un contrato por honorarios en la Comisión Nacional del Agua. Me dicen, oye, pero solo por 3 meses, me dicen, ¿no? Experiencia 5 años, por favor, si no, 3 meses. Entonces, 3 meses, y bueno, pues pido mi licencia en la Procuraduría y ya estamos hablando de que iba a la Comisión Nacional del Agua, que era totalmente diferente a lo que estaba haciendo Procuración de Justicia. Bueno, me estaba yo a la administración pública, ¿no? En la parte de procesos de imposición de sanciones, para los famosos títulos de concesión, para el aprovechamiento de agua,
descargas que de le ponen residuales. directo su bomba a su toma de agua. Exactamente. Van unos inspectores, te revisan y pues si no cumples con las normas o con la ley. Señor, ¿por qué usted tiene 2 medidores de agua en la misma casa? Entonces, eran 2 previas. te levantan tu acta y bueno, se lo pasaban al área normativa y ahí estaba yo haciendo los famosos procedimientos de imposición de sanciones y pues las multas y bueno. Y ahí voy 3 meses y luego me hacen una renovación del contrato y ahí estoy 2 años en la Comisión Nacional del Agua. Sí me gustó, pero no mucho porque era lo mismo, ¿no? Procedimientos, o sea, era lo mismo. Venía yo de diligencias, de salir a los hospitales, a la vía pública y luego metida a la oficina 2 años enteros. Es un encajonamiento, ¿no? Y ahí ya te empezaba a gustar más el tema de la administración pública. Me empieza a gustar, sí, pero ahí todavía no tenía la oportunidad de tratar con gente, porque estábamos dentro de una oficina y realmente nosotros no veíamos el trato a la gente, ¿no? Sí me empieza a gustar esa parte. Obviamente el tema del recurso del agua, del agua es muy, muy interesante, muy importante, pero bueno, ahí todavía yo sentía que mi ciclo terminó a los 2 años y sentía que todavía tenía que recorrer más. Soy muy de diferentes cosas, sí, ¿no? me encanta tener una visión muy amplia del derecho, ¿no? O sea, como que conocer, ir escalonando. Me gusta muchísimo todas las materias del derecho, siempre las voy estudiando. Y pues bueno, luego viene otra oportunidad en la Secretaría de Fomento Económico del Gobierno del Estado. Primeramente entro a la Subsecretaría de Fomento Empresarial. Sí, porque era la subsecretaría. Era la subsecretaría. Y pues ahí llego al mundo empresarial, ¿no? Y pues ahí era tratar pues con el tema de la economía de nuestro estado, generación de empleos. Ahí entiendes que el gobierno no es el que no crea o sea, no es el que va a crear los empleos, es el que ayuda a que los empresarios crean. Administra ciertas cosas, ¿no? Hay que crear fuentes de empleo a través de los empresarios, ¿no? Por eso los empresarios son muy, muy importantes, el tema de los empleos, ¿no? Y ahí pues entro y estoy, creo que la subsecretaría, no recuerdo si 1 año o 2 años, y pues bueno, digo, no, pues me voy a otra secretaría y pedirme a la Consejería Jurídica. Y pues en eso me dicen, no te vas a quedar acá porque queremos que sea la directora jurídica de la Secretaría de Fomento Económico, ¿no? Me parecía que era pues un muy buen puesto, pues iba yo a dirigir a un equipo de abogados. Pero tú lo dices como si fuera cualquier cosa. Me encanta porque lo dices como si fuera cualquier cosa, pero son puestos de suma responsabilidad. Totalmente. Pero dices como si fuera, porque yo te entiendo un poquito y trato de explicar un poquito en la parte humana de las personas. A nosotros nos causa mucha, yo soy un poco así, también no me gusta estar en una oficina encerrado, me gusta salir todo. A mí me causa mucha emoción cuando tengo que hacer ese tipo de cosas que son de suma responsabilidad. Hay personas que se empiezan a quitar los pelos y se te empieza a caer ansiedad. No, pero hay personas que como que nos gusta ese ámbito y se nota a ti que te gusta ese servicio, ¿no? ¿Y por qué también lo recalco? Porque tú eres una candidata de juez de distrito a nivel federal mixta, ¿no? Uh-huh. ¿Y por qué es importante recalcar esto? Porque en esa, vamos a llamarle parte mixta, vas a ver parte fiscal, vas a ver parte administrativa, que era de las cosas que estamos haciendo. Vas a ver parte, tal vez, no sé, creo que civil también, familiar. En ese punto, familiar, temas de amparo, que conoces muy bien estando en temas. Porque no solamente el Poder Judicial conoce de ciertos temas, sino parte también el Poder Ejecutivo. Recordando que tenemos 3 poderes a las audiencias, el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial. Se ven estos temas, ¿no? Y ¿quién más que una persona, sin adular y con todo el derecho de mi expresión y mi opinión, que una persona que conozca la administración pública pueda estar siendo una jueza de administración pública si quieren votar contigo? Así como en esta mesa también se puede sentar otras personas que te contenido tu mismo puesto y me digas, ¿sabes qué? A mí me gustó la parte fiscal, le voy a decir lo mismo. ¿Por qué? Porque no se trata de venir a decirle, oye,
tú eres el bueno, tú no eres el bueno, no, sino es tratar de fomentar a las personas que conozcan a las personas que tenemos acá y se den cuenta que son personas capacitadas. ¿Por qué hago este énfasis? Porque hay muchas personas que dicen, no, es que llegaron allá porque llegaron, es que eso, no es que... Y no dudo que sí llega a pasar un caso de eso en alguna parte, porque lo hemos visto, o sea, pero al menos Yucatán siento que se cuece mucho aparte. Totalmente. Siento que Yucatán no te dejan que pase eso y te voy a decir una historia chistosa. A Yucatán somos tan que nos cocemos aparte que cuando vemos algo un poquito raro, hacemos revolución. Los estacionamientos, ¿te acuerdas de los estacionamientos? Aquí no cobran los estacionamientos. Cuando dijeron, no, es que van a cobrar, son las personas dijeron, aquí no cobras el estacionamiento. Porque nos molestamos. Porque nos molestamos. Lo mismo pasa con los candidatos, con las cosas. Sí. Cuando los gobiernos, y aún así han salido gobiernos que son según el mejor gobernador, y luego los votan y van con el otro. Totalmente. ¿Por qué? Porque la gente no es mensa. Sí, no es mensa, ¿me entiendes? Aquí no engañas al ciudadano. Entonces tienes que poner buenos candidatos para que voten por esas personas. O sea, y la competencia está en ese punto, ¿no? Y allá es en donde nos pasamos un poquito al otro rubro que tú me estabas comentando. Fuiste directora jurídica, tuviste esa encomienda en la Secretaría de Fomento Económico y luego pasamos al litigio, ¿no? Pero se me olvidó comentarte algo. Coméntame. Cuando yo estaba en la Fiscalía, Procuraduría, sí llego a ser, al ser la secretaria investigadora, pues me vuelvo la responsable del trabajo de los auxiliares. Entonces, el personal de la agencia, que en ese tiempo, no sé, eran 10, 12, estaba a mi cargo. Entonces yo tenía que encargarme de que todo esté bien con el personal, de repartir el trabajo, de ver que lo hagan correctamente, de enseñarles. De ordenar el caos. ¿Mande? De ordenar el caos, sí, muchas veces. Eso hacían los secretarios o secretarias investigadores en ese momento, ¿no? Son como los secretarios de acuerdo en los juzgados. Como estaba anteriormente. Entonces, eso, quiero decirte esta parte importante, porque cuando regreso, nos vamos ahorita al 2010, la Secretaría de Fomento Económico, ahí me dan un equipo de trabajo. Igual, ya sabías yo ya tenía la experiencia muy joven de dirigir a los abogados. Sabemos que no es fácil dirigir a un equipo de abogados. Duelo de egos. Totalmente. Lo sabemos, ¿no? Y pero bueno, esta otra parte. Durante el tiempo que estuve en la Comisión Nacional del Agua, esos 2 años que les comenté, pues ahí decidí que pero no solo quiero hacer eso, también quiero estudiar una maestría, y voy a la Facultad de Derecho, investigo, y estaba la maestría en Procesal Constitucional y Amparo, y ¿por qué esta? Dije, ¿no? O sea, porque recuerdo que había tenido la materia de Amparo y me parecía que era muy interesante por el tema de los derechos humanos. De verdad le tengo un profundo respeto a los derechos humanos. Y dije, ahí voy a tener la oportunidad de conocer más de los derechos humanos y de ayudar a proteger los derechos humanos. Y entonces estudio la maestría, maravillosos 2 años, fueron 2 años maravillosos, que más adelante les contaré que ahí conozco a alguien que me ayuda, es mi mentor en el litigio, ¿no? Y pues también no crean que solo era trabajar, sino que todo el tiempo estaba... lo que pasaba en la tarde era seguir capacitándome. En ese tiempo recuerdo que era muy importante para mí la capacitación constante, ¿no? Y es cuando regresamos al 2010, ya en la Secretaría de Fomento, no me fue difícil trabajar con abogados, tener un grupo un equipo de trabajo. Me encanta mucho trabajar en equipo, me fascina tener gente... Esa interacción. Te vuelve mi familia. Te voy a hacer un paréntesis, perdón que te interrumpa. Dime. Pero yo coincido con eso contigo cuando estuvo el tema de pandemia. Yo a veces iba a las plazas para ver personas. Yo estaba con ese libro, yo necesitaba interactuar con las personas, porque estuvimos todos así, no sé cómo le pueden hacer todas esas personas. En tu caso, me imagino que también fue un poquito difícil tener pandemia, no poder relacionarte con las personas. Totalmente. ¿No? Y pues ahí estoy en la Secretaría de Fomento Económico bastante tiempo. Tengo que también aprender a trabajar con los secretarios, porque estuve en una etapa en la que cambian de secretarios, los titulares de la secretaría,
Me tocó trabajar con una secretaria, Ligia Diana Castañeda, una excelente mujer, es empresaria. La admiro muchísimo, la Ligia Diana Castañeda. Luego tuve la oportunidad con Víctor Cervera, el hijo. De verdad es un gran funcionario, es extraordinario. Trabajar con él también con el ingeniero David Alpizar, que él viene del sector empresarial. También aprendí muchísimo de él. Una persona muy tranquila, que recuerdo que cuando tenía yo alguna situación con alguien del personal, él siempre, tranquila, Tania, todo va a estar bien. Es que te voy a decir algo, se nota un poquito así que tú eres como que la que ponía el orden y sí, un poquito estricta con las personas, ¿no? Pues, mira, ojalá que tengas una oportunidad de checar mis redes sociales y vas a ver los comentarios de las personas que han trabajado conmigo. Sí, te deben recordar. Me recuerdan bien, ¿no? De esa que soy la amiga, pero cuando también tengo que ser la disciplina, el orden. Y a mí me gustaría, antes de que pasemos al tema último de tu actualidad, tocarte ese tema que para mí es el más importante en todo esto. Normalmente, cuando uno tiene un maestro a veces estricto y bueno, lo recuerdas toda tu vida, ¿no? O sea, siempre el maestro fulanito, el que me tronó en historia. No sé, saludos en la cámara. No, gracias, nunca troné historia. Me gusta mucho la historia. Igual a mí. Pero matemáticas, me acuerdo que una vez sí, porque como chamaco hacía sus tonterías y no iba al examen, ¿no? Te ponían 0 con mano escrita en rojo porque lo veían en la escuela. Sí, ¿no? Con letras te lo ponían y cursivas. ¿Y tú qué dices allá? En rojo te lo ponían, me acuerdo, en la escuela. Pero hay que entender que hay diferentes roles como persona, ¿no? Ese es tu rol de tu trabajo, que tenías que ser de esa forma porque tienes una responsabilidad un poco dura, si no es que por decir difícil, ¿no? Que dependían varias cosas de un gobierno por ti. Pero ¿quién es Tania afuera? ¿Cuáles son sus hobbies de Tania? ¿Qué le gusta hacer a Tania? ¿Tiene familia Tania? Bueno, sí. Mira, pues bueno, yo crecí con mi abuela. Soy hija única de mi padre y mi madre. Digo hija única porque ellos tuvieron otros hijos. Yo no vengo de una familia funcional, como voy a decir, de papá y mamá. De mi educación se encargó mi abuela. Mi abuela era maestra. Y ya se imaginan, estudiar era lo único que tenías que hacer en la vida. Sin un borradorazo. Sí, claro. Y pues bueno, esa parte de crecer solo con ella, porque ella ya mis tíos ya eran grandes y vivían en la casa, pero ya se estaban en la etapa de casarse y yo me fui quedando sola con ella, ¿no? Y esa parte de siempre, la mayor parte de mi infancia estar sola, es como, ahí empezó el tema de cómo esto no es justo para mí, esto no me gusta. Empecé a sentir esas emociones que están relacionadas con la parte de la injusticia, de la desigualdad, de yo no me merezco esto, porque los otros tienen a su papá y a su mamá juntos y yo no. Y ahí es como me empiezo a cuestionar esta parte de cómo me siento y decía, no me gusta cómo me siento, ¿no? Y porque más adelante te voy a contar que una de mis materias favoritas es la materia familiar. El litigio fue mi parte favorita, ¿no? Y esta parte de no haber tenido una familia, un núcleo familiar, sí me llevó a querer buscar más cosas, ¿no? Pero siempre en el sentido de cómo ayudo a los demás, ¿no? Que no se sientan como yo me siento, ¿no? Y pues crecí con mi abuela, fui a la universidad, siempre he sido una mujer que rompe un poco los paradigmas, soy un poquito, le podrían decir rebelde, porque así me consideraba mi abuela, porque todo lo cuestionaba, ¿no? Y sí es muy importante que siempre cuestionemos todo. No hay un abogado que no cuestione las cosas, sino no es buen abogado. Me encanta. Y entonces cuestionaba como, por ejemplo, ¿por qué me tengo que casar a los 25 o 26 años? Y obvio dije que no, me iba a casar, tenía yo compromiso. Fue cuando entro a estudiar la maestría. Dije, o me caso o estudio la maestría. Y decidí estudiar la maestría. Bien hecho. Lo cuestioné. Luego recuerdo que como a los 30
cuestiono por qué tengo que tener hijos, porque recuerdo que iba a las fiestas y las reuniones y ¿cuándo vas a tener hijos? Se te va a ir el tiempo y bla, bla, bla. Y yo lo cuestionaba, ¿por qué las mujeres tenemos que tener hijos? O sea, y decía, prefiero, a mí en lo particular me gusta más mi carrera, ¿no? Mi vocación, estar desempeñándome en la función de como abogada, como servidora pública, en donde yo estuviera en ese momento, lo tenía que hacer, así me gustaba hacerlo, era el lugar donde yo quería estar. Y pues tampoco tuve hijos. Y sí hubo un momento como que me lo cuestionaban y yo me ponía como, dudaba un poco, pero fui a terapia. Porque a veces el sistema te obliga. Sí, totalmente. A eso. Y a veces las personas no comprenden en nuestro tipo de trabajos qué difícil a veces tener una familia. Si ya los que tienen una familia les aplaudo mucho, pero yo en mi caso me pasa lo mismo, no me aguantan el ritmo. Sí. No aguantan el ritmo que tenemos muchas veces de trabajo y tú tienes una vocación a veces tan grande, o sea, uno como persona normalmente encontramos vocaciones tan grandes que dices, oye, pero se supone que tú estás para construirme, no para destruirme, claro. ¿no? Y a veces no lo entienden porque tenemos un sistema un poquito consumista, que tienes que hacer esto, tienes que tener esto. Totalmente. Y luego te jubilas a los 65 años y vete ya cuando ya se te acabó toda tu vocación, si quieres decir así. Entonces dices, y a veces prejuzgamos en ese tipo de cosas, ¿no? Realmente no fuera que yo priorizara el tema de la profesión, no era por ahí. Era porque sentía que no era lo mío. No era lo correcto, no era lo que todavía. Yo no tenía, y así fue. Conforme fue teniendo más años, yo soy de ir a la terapia, me gusta mucho tomar terapia. Qué bueno. Y ahí descubrí que pues hay mujeres que pueden decir que no y está bien. Y bueno, yo fui de esa. Sí, claro. Estoy muy contenta. No quiere decir que mi instinto maternal no lo tenga. Claro que lo tengo, y lo tengo en cada persona, que cada vez que ayudo a alguien, o cada vez que le resuelvo su problema a alguien, o cada vez que soy el consuelo de una niña, de un niño, de un hombre, de una mujer, en un conflicto jurídico, sí. Ahí está mi maternidad. Y no estar estigmatizado por ese tipo de cosas, porque son situacionales. Voy a tratar de ejemplificarme. Tal vez ese anillo de compromiso que te dieron en su momento, si hubiera sido la persona correcta, te hubiera apoyado para tener tu maestría, ¿me entiendes? Sí, totalmente. Y estamos hablando de otra situación acá, no estuviéramos hablando. A veces es un poquito situacional, pero a veces pasan esas situaciones para que nosotros nos dediquemos a otras cosas, porque si no, no estarían cubiertos todos estos puestos, ¿no? Claro. Las personas que tienen esa responsabilidad para hacerlo. Y es un tema muy importante, y se lo trato de decir no solamente a la audiencia. Normalmente pasa eso con los jueces y con los magistrados. Normalmente están, a veces, muchos de ellos son muy buenos. Digo, como todo hay en las cuestiones jurídicas, se quedan solos muchas veces, o se sumergen tanto en su vocación que terminan partiendo sus familias, pero ellos tienen que ponderar, le llamamos nosotros esa palabra bonita, entre darle la justicia social, como tú bien dices, a las personas, y a veces sacrificamos nuestra vida social, nuestra vida de relaciones, todo. O sea, repito, ¿no? O sea, tengo tanto amor que dar, que no solo lo pudiese dar en los hijos, ¿no? Lo doy en mi familia, en mis amigos, mis amigas, mis compañeros de trabajo. Dicen por ahí que tú no vas al trabajo a hacer amigos, amigas. Bueno, en mi caso, sí. Siento que en mi trabajo sí tengo muy buenos amigos, muy buenas amigas. Tengo familia que he formado a lo largo de este trabajo. De hecho, tengo gente de amigos desde la fiscalía, bueno, procuraduría, fiscalía antes procuraduría, perdón, que siguen en mi vida como mis grandes amigos, ¿no? Mi familia. Y no, eso no es impedimento realmente, ¿no? Y pues bueno, también voy a volver a casar en los 34 con anillo de compromiso. Y te puedes casar ahorita, no. Y también te puedes casar ahorita y no tiene ningún problema de situación. Puede ser, igual, puede ser. Ahorita ya tengo mi pareja y tenemos 4 años viviendo juntos. Y tuvimos 3 años. Voy a decir que hablé de mi vida personal, estoy hablando. No importa. Ok, cuento todo. Tengo 3 años de novia con él y 1 año vivimos juntos.
todas las mujeres que vivimos con alguien, ya sabemos lo difícil que es vivir con alguien. Llévatela, ¿no?, de viaje para conocerlo y ya con eso sabes si va a estar contigo o no. Y pues bueno, sí, esa parte. Y te digo que después de la Secretaría de Fomento Económico, se termina esa parte de mi vida del servicio público y viene la segunda etapa de mi vida, el litigio. El litigio, pero antes de que empecemos en ese litigio, vamos a hacer un paréntesis. Cuéntame, ¿qué son tus hobbies? Mis hobbies, es verdad, me preguntaste esto. Pues me gusta muchísimo, me gusta hacer yoga, me ayuda muchísimo a calmar la mente, a concentrarme en mi presente, en estar siempre muy presente, controlar los pensamientos, la ansiedad, que a veces el 99% de nuestros pensamientos son negativos. Entonces me ayuda muchísimo. Me gusta ver series, de repente pasar, eso no como un hobby, pero bueno. Así que digas el gusto más extraño que tengo, que digo, oye, quiero que lo voy a contar, pero no me gustaría que... Pues, no sé. Yo mezclo las papas de Wendy's con el Frosty, o sea, igual de McDonald's, ¿de acuerdo? Mezclo las papas con el helado, ya sabes. Entonces, cosas que... Sí, que pudiera... Wow. Me gustan los cómics, ya sabes, me gustan mucho los superhéroes, los cómics, las cosas de manga, cosas así, de caricaturas, me gustan mucho los videojuegos, pero también me gusta mucho la filosofía, la historia. Pues pudiera ser, pues lo que tal vez que te dije que me gusta mucho escuchar, ver videos o podcast de escuchar a las personas que, no sé, no, tal vez no es raro, ¿no? Pero para algunos sí les puede dar un poco miedo, ¿no? De los casos que han sido así relevantes, de homicidios o algo por el estilo. Ya eso tal vez sería un poquito algo que a la gente no le gusta mucho, ¿no? Porque le da miedo o algo por el estilo. Me gustan mucho las películas así, los thrillers psicológicos. De terror, igual de suspense. No, sí. Desde chiquita así como que me ha gustado esa parte. Y pues bueno, nada más puede ser. Me gustan mucho los animales. Soy sumamente... Animalista. Soy animalista 100%. ¿Qué animales te gustan? Pues, bueno, pues mi animal preferido, favorito es el gato. Pensé que ibas a decir eso. Normalmente los abogados son así porque se cuidan solo los gatos, no tienes que... Pero yo amo mucho los perritos, ¿no? También tengo perritos, tengo 2 perritos. Yo no puedo quejarme de amar a los animales porque mi papá es veterinario. Entonces, ¿sí? En casa siempre veo animales, ¿no? Incluyéndonos a nosotros, pero disculpen, pero siempre veo animales. ¿Sabes qué recomiendo que hagamos una vez en la vida? Creo que todo lo tendríamos que hacer. Vivir la experiencia de rescatar a un animalito. Es una experiencia muy estresante, pero es maravillosa, ¿no? La apuntarías a plantar un árbol, a hacer un libro, ya sabes. Sí, claro, rescatar un animalito. Sí, me parece que un perrito de la calle, un gatito que haya sido atropellado, eso lo recomiendo mucho. También te ayuda mucho a crecer, ¿no? Hacer ese tipo de cosas. Un acto altruista, ¿no? Y hay que, porque te voy a decir, a mí, yo no puedo en su momento tener animales en cierto punto, pero sí me ha tocado. Yo soy una persona que casi como tú no puede estar encerrada, entonces le pasaba algo a mi perrito. Mis perritos que siempre hemos tenido se llaman Rex. No me mato en poner el nombre. O sea, Rex primero, Rex segundo, Rex tercero, no importa, ¿no? Entonces, cuando a Rex le pasaba algo mínimo, o sea, no una operación, o sea, pero algo de, ay, tuve un acceso, o sea, yo le decía a mi papá, hay que ponerlo, y yo me ponía a operar, ya, pone xilocaína al perro, ábrelo, saca. Entonces me ponía a operar al perro. Entonces me quedó como que esa situación de, oye, vi un perrito que está rota su pata, oye, vamos a armarlo, lo cargamos. Ya decías como César Milán, el domador de perros, te lo llevabas, lograbas que fueran a la veterinaria, y allá pues ellos ya lo ponían en adopción. Ya hasta con ese acto, ya me acostumbré. Me dice, ¿cómo tienes miedo que te mueras? Pero bueno, si me muere un perro, ¿qué más? O sea, que tenga rabia. Bueno, está un poquito difícil, tenga rabia, ni modo, es que me inyectan en mi estómago, me inyectan en todas las cosas que tienen que hacer. Pero eso me satisface, o sea, poder ayudar. Hay gente que es muy terrible, tira perritos en bolsas, por ejemplo, o tira gatitos, o así. Si puedes hacer ese acto un poquito altruista, yo creo que más que sí ayudas al mundo con los animalitos, pero tú también te ayudas a crecer como persona, ¿no? Totalmente.
Sí, la compasión, o sea, todos esos valores que tienes, que tal vez en algún momento de tu vida como que se apagan por situaciones de la vida, que a veces nos hace que esos valores que nos enseñaron a veces se nos retengan un poco, ¿no? Eso te ayuda, ¿no? A volver a sentir la compasión. Claro, la empatía. Se escucha un poco egoísta, porque la verdad empezamos egoístas porque es para nosotros, pero al final te ayuda a crecer y a poder ayudar a otras personas. Sí, totalmente. Yo creo que como servidor público y contendiendo este puesto que tú tienes que tener eso presente, ¿no? Porque es uno de los grandes problemas que han pasado durante muchos años en este poder, que se han ido alejando de la gente. Y lo que queremos ahora es que un poder judicial esté más cerca que nunca que la gente, ¿no? Total. Por este cambio de esta reforma judicial que se está haciendo en este punto, ¿no? Entonces, yo creo que una persona que tiene todo el sentido de poder ayudar, por ejemplo, igual a un animal, claro, puede ayudar 1000 veces más y comprender el hecho cuando están jugándose la vida niños, por ejemplo, en temas, claro. o no lo sé, o sea, estamos hablando de un tema local, pero si lo llevamos a un tema federal, también hay ciertas cuestiones que uno puede tener mucha empatía, ¿no? Totalmente. En todo este tipo de temas. Sí, y eso es lo que se busca ahora actualmente con la reforma, ¿no? Que la gente conozca a quienes van a tener la justicia, o sea, su vida, o sea, la justicia de ellos en la mano de quién va a estar, ¿no? Conocer sus valores, ¿no? Porque no te queda de otra, tiene que ser gente honesta, o sea, gente leal, gente que quiera servir a la ciudadanía. Que esté preparada también. Preparada, claro. Pero hablemos de sus valores, ¿no? Porque yo puedo tener un gran currículum, o sea, puedo tener un extenso currículum, pero ¿quién es realmente? O sea, sus valores, ¿no? O sea, ¿cómo es esa persona en su vida diaria, ¿no? Me recuerdo que en la entrevista que nos hicieron de idoneidad, me preguntaban sobre los estereotipos, ¿no? Porque si ustedes en el proceso de selección, después de que pasabas el primero y el segundo filtro, había, si no me equivoco, uno tercero que era una entrevista de idoneidad para la elección, para elegir a los candidatos, ¿no? Y me acuerdo que me hicieron una pregunta relacionada con los estereotipos, ¿no? Y pues bueno, o sea, es muy interesante porque tiene que ver con tu vida diaria. ¿Qué es lo que cómo los identificas en la sociedad, ¿no? Si realmente crees que las mujeres, nuestros derechos de las mujeres, los derechos de los menores, de la comunidad, toda esa parte de identificar en la vida diaria cuáles son los estereotipos, porque cómo los vas a aplicar en un caso práctico, ¿no? Claro. ¿Y qué opinas de ellos, no? O sea, sí, ya te están estigmatizando, claro, o sea, te están preguntando exactamente. Eso, ¿no? Y claro, o sea, si yo te pregunto algo de los estereotipos y te pregunto uno en específico, tú vas a darme tu opinión. Sí, me gustaría saberlo. Allá es totalmente un poquito, dependiendo, ¿no? Porque hay ambigüedades en la norma, pero voy a tirar dos criterios, ¿no? O sea, la primera situación es de que pues, normalmente la gente no sabe, pero para ser juez habían 3 tipos de exámenes: el teórico, el práctico, el psicométrico muchas veces. En el psicométrico sí iban la mayoría de los jueces porque tenían una estigmatización. Se supone que debe ser un poco objetivo, aunque no hay una objetividad absoluta, porque siempre tenemos una subjetividad de cada quien, para la redundancia. Pero el psicométrico se lo llevaban muchas personas que tienen muchos pensamientos estereotipados. En el otro punto entramos un ejemplo que te voy a preguntar a ti, es para entrar a esta dinámica. ¿Tú piensas que la mujer puede ser mejor madre que el padre? O sea, en el sentido de la educación de los hijos. ¿O crees que los dos tienen la misma capacidad? Yo tengo contradicciones. Yo te voy a contestar. Me voy a salir por la tangente. Dime. Porque tengo contradicciones. Decía un ministro que lo quiero mucho. Yo lo que piense de la puerta hacia atrás es mío. Claro. Cuando yo salgo, tengo que pensar lo que dice la ley. Tengo que ser objetivo, tener criterio. Entonces, lo que yo piense no sirve para nada. Y esa es una de las mejores respuestas que les puedes dar a todo ese tipo de cosas, porque en el 2009 marcaron, en el 2011, no quiero cajetear, marcaron la reforma que si todos dicen garantías individuales con algún abogado, no hablen con él. Por favor. Derechos humanos, por favor. Marcaron el tema de derechos humanos. Y la gente no sabe qué son los temas de los derechos humanos, y de ahí viene un poquito todo este tema del estereotipado, todo, la dignidad humana, ciertos valores que muy amplio el tema de la dignidad humana. Y entonces van derivados las
personas, vamos a decir, minorías vulnerables, o cosas que a veces entramos en ciertas contradicciones entre si proteges a una, no estás protegiendo a los otros. Entonces empezamos a la ley a parcharse. Entonces uno no puede poner sus dilemas personales con los dilemas que están legales. Cuando eres un servidor público de esta índole, tienes que tener un criterio, vuelvo a repetir, un poco objetivo, qué es lo que me marca, ¿no? O sea, y cómo han resuelto esos temas, ¿no? Claro, que estereotipar es que no siempre la mujer va a ser la idónea para dedicarse a la educación de los niños. Puede ser que en un matrimonio decida que la mujer salga a trabajar y que el hombre se quede a cuidar a los niños. Están conformes así, y así va a ser. Exactamente. Entonces, es decir, no, la mujer siempre va a ser mejor como para la educación. Cometemos el error muchas veces en temas locales, familiares, de que, por ejemplo, viene el niño y el papá y la mamá están peleando. No, es que a mí el derecho es del niño. Totalmente, no es de los padres. El derecho es del niño y no entendemos la causa. Y entonces, si lo puedes sentir la causalidad, hay unas partes en derecho que el derecho a veces en ciertas materias es personalísimo. Sí, o sea, estoy de acuerdo contigo. Cada una de las causas es diferente, es personal. Caso y concreto hay que... Y para eso están los jueces en ese punto, para analizar toda esa parte y poder darse cuenta que no es lo mismo. Pero quitarte esa parte de creer que si tú crees, porque son tus creencias, que sabemos que hay muchas falsas creencias que vienen pues mi abuela a mí me hizo creer, por ejemplo, ¿no? Que yo me recuerdo que me decía, tú tienes que estudiar para maestra, porque las maestras salen a las 12 del día de trabajar. Sí, para que puedas atender a tus hijos. Exactamente, ¿no? Sí. Es que hay que hablarlo, sí existe. Exactamente. Existe. Esa era la creencia que a mí me metieron. Y te voy a decir ahora en el Poder Judicial, también habían juezas que llegabas y por el simple hecho de ser mujer ya la tenías ganada. Y hay que... Totalmente. Y así eras. O habían al revés, ¿no? O sea, que ya por el hecho de ser un empresario con un poco de 2 pesos ya lo tenías ganado, ¿no? O sea, la justicia muchas veces no es para gente pobre. Y eso es lo que se tiene que cambiar. No sé si esta sea la reforma, sea buena, no estoy juzgando la reforma, pero al menos un cambio, ¿no? Y eso es lo que tenemos que entender. Sí, es que tú llegas con tu amparo en directo y no sé si te ha pasado en el litigio, pero te hacen prevenciones que porque no queda claro el acto reclamado. ¿Qué tan difícil es de plantear un acto reclamado cuando un paciente terminal le han negado una pensión de invalidez? ¿Por qué no puede entrar una suplencia de la queja en esas cosas? ¿Por qué no podemos cambiar ciertas normatividades para que hagamos más fácil ciertas cuestiones de derecho, ¿no? O sea, en ese punto, sí, son cosas que todavía no estamos adelantados. Bueno, voy a ser más relevante todavía. El sistema que tenemos ahorita, el juicio oral acusatorio, tiene más de 200 años en Estados Unidos. Claro. Sí. Y el anterior se llama inquisitivo. ¿Por qué se llama inquisitivo en la materia penal? Porque era la Santa Inquisición. O sea, ¿cuánto tiempo lleva la Santa Inquisición? Después de Edad Media estamos hablando. O sea, y nos dignamos de que tenemos sistemas de... Te vas a Noruega, a Dinamarca, como decía el presidente, las cárceles están vacías. Son islas, son resorts. O sea, ve qué nivel a veces están adelantados acá. Totalmente. Obviamente tienen menos cantidad demográfica, me van a salir y que todo eso. Sí, pero nosotros lo que tenemos que hacer es que seguir continuando, pero en el sistema anterior que tenemos no nos permite avanzar. No puede ser que la justicia sea para la gente que tiene un poco de dinero, que tiene dinero, y los pobres. Sí, claro. Eso es lo que se deriva de hacer entender a las personas que nos están visualizando este tipo de reforma. Sí. No venimos a juzgar si está buena o mala la reforma. O sea, los tecnicismos, o sea, el argumento de la justicia, o sea, vas a un amparo y de repente ya te perdiste en dónde estaba, ¿no? Con el tecnicismo de que, te falta la técnica para desarrollar tus conceptos de velocidad. No, igual la simpleza de las sentencias. Es maravilloso leer las simplezas de las sentencias en materia familiar, a veces que se los explican a los niños. ¿Por qué no pueden haber ciertas simplezas de sentencias para las personas que no tienen el conocimiento necesario para poder leerlas y quieren saber qué son sus derechos, ¿no? Totalmente. O sea, hay cosas que podemos ir innovando. Yo creo que este es el pie para poder innovarlo, ¿no? Y de eso hablo con la justicia cercana. Claro. Que hacerlo ágil. Cuando hablo de ágil, que suena muy romántico, ¿por qué? ¿A qué te refieres con hacerlo ágil? Porque todos seguramente tenemos esa propuesta, ¿no? Claro. Me parece, ¿no? Pero hay que materializarla, ¿no? Y eso me refiero con ágil, o sea, vamos a hacer las cosas más simples, ¿no? Claro. Vamos a hacer, nosotros cuando estemos de la parte del escritorio para adentro, o sea, no de la otra parte del escritorio, tenemos que... Y viene en la ley.
no solamente viene en la ley, o sea, que les da la facultad de eso, claro. Tenemos N cantidades de protocolos de actuación para grupos vulnerables, ¿no? Para personas, por ejemplo, transgénero, porque, o sea, vamos a aplicarlas, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para que la justicia llegue a ellos, ¿no? No que ellos tengan que hacer un recorrido no sé, de 6 meses, 8 meses, 3 años para llegar a nosotros. No, esos filtros hay que quitarlos. Para los que pudiéramos estar de cerca. Yo dije, nosotros, yo ya me creo jueza. Bueno, esa es la... Mira, te voy a decir algo, si no llegas a la candidatura o llegas a ser jueza, uno es juez de su vida siempre. Totalmente. Así que uno tiene que creer esa parte primero para poder llegar al puesto. Pero es que para crearlo, te lo tienes que creer. Claro. Entonces, bueno, yo ya lo creí. No, está bien, o sea, es una ideología, en ese punto la filosofía un poquito budista, el manifestar las cosas. Totalmente. Para tratar de hacer que se den las cosas, ¿no? Y pues eso se habla de de cercanos, de no estar con que te llega uno y estar, búscale ahí. No, y también un tema importante que tú estás diciendo, porque voy a decir una frase política, prometer no empobrece, ¿no? Porque hay muchas personas que ya me di cuenta que sacan sus campañas y prometen que van a ser como presidente de la nación, estrella de rock and roll, que no pueden hacerlo, ¿no? Y eso que tú me estás diciendo acá me abre el punto de decir, ok, no me están dando propuestas de que no van a hacer, o sea, son propuestas que están dentro de tu competencia, de tu ámbito de competencia laboral que vas a tener, con tu ámbito de tus funciones. O sea, permitir que una persona con diferentes tipos de espectros, vamos a decir, o en diferentes tipos de condiciones puedas facilitar la justicia, yo creo que sí está dentro de las funciones, pues, no tener esos criterios, ¿no? Sí, claro. Y eso es lo que muchas veces no pasa, no está esa sensibilidad y empatía con las personas que van a pedir justicia, ¿no? Sí, es de que cuando el tiempo que estuve de litigio, tuve un asunto donde ya había pasado, creo que, no sé, 12 meses, un poco más, y el juez nos dictaba la pensión de alimentos provisional, y lo fui a ver porque memoriales, escritos, y estás ahí, entonces no me quiso atender y tu expediente estaba en el 501 hasta abajo de todas las partes. Ah, sí es espera, sí. Y tiran como Dora la transformadora que tira todos los expedientes, sale el tuyo, ya sabes, y ya lo tienes acá, ¿no? Y yo le digo, oiga, voy a ver al juez, no me quiso atender. Y entonces me atiende el secretario y me dice que porque no hay elementos para poder determinar la pensión de alimentos. Y yo, ¿cómo? Le dije, o sea, pero si el menor no tiene la obligación de probar su necesidad de alimentos. Sí, ahorita es una diligencia de jurisdicción voluntaria si tal te aplica para que le des unos alimentos, ¿verdad? Y le decía, pues bueno, ¿qué te parece si utilizas el salario mínimo? Nada más para que tengas detrás. No tienes elementos, utiliza el salario mínimo y ponle el 50% si tú quieres del día. No sé a cómo está el salario mínimo, 150, 180, dale 70 por día al niño, punto. Y tírame la provisional. Oye, ¿cómo no va a haber elementos si el niño, entonces el niño no debe comer? Entonces me dijo, no, el niño come. Bueno, se te la largo, todavía pasaron 8 meses más. Entonces me dice, y usted sabe lo que tiene que hacer. Recurra. O sea, le dije, señor, ¿sabe dónde vive ella? En Canacín. O sea, en esa parte donde la gente necesita que la justicia sea cercana, donde tenemos que llegar a ellos. O sea, ¿cuánto crees que le va a costar a esta persona llegar hasta a un juez federal? ¿Cuánto va a tener que gastar para llegar con el juez federal? A mí me gusta hacer otra vez énfasis en estas cuestiones para que las personas lo entiendan un poco. Es como cuando va el doctor. Vas al ORAM y hay 200,000 personas que ahorita no están mejorando, espero que ya sean menos. Te recibe el señor y el doctor y te dice, tiene cáncer, ya se va a morir. Así, a diestra y siniestra, sin empatía. Porque el doctor ha visto 10,000 casos de esos y ya está cundido, ya tiene una coraza encima de que ya no le importa, o sea, ya no tiene empatía. Sí, se va a morir, también se va a morir el otro. Y eso no se dan cuenta que es el gran error, y más en materia de impartición de justicia. Vamos a llevar otra vez a los jueces y los magistrados en esta materia federal, en no sensibilizarte ante las cuestiones de las personas. ¿Por qué? Porque ese es el problema fundamental derivado de otras causas que pasan en nuestro país, por ejemplo, ¿no? O sea, el tema de
de la educación, el tema de la pobreza, el tema de muchas cosas son derivadas al no tener una justicia cercana, como tú lo estás diciendo. Porque tal vez ese niño no comió, tal vez ese niño tuvo que tener una necesidad y su mamá tuvo que hacer alguna cosa un poquito ilegal, ojalá que no, o alguna otra situación que la puso en vulnerabilidad. Claro. Tal vez, no lo sé, o sea, voy a censurar eso porque no puedo decir esa palabra, pero pudo haber pasado eso. Y luego el niño creció de una manera en donde ya se autoeducó y se dedicó a delinquir por no tener la justicia de una manera pronta y poder tener esa oportunidad de poder desarrollarse de una manera adecuada y digna. Derechos humanos pegan. Sí, y cercana, porque yo creo que ahí debe haber el juez, si quiere hablar la litigante conmigo, es porque hay algo que está sucediendo. Claro. Oye, pase usted, ¿cuál es? Oye, hay que hacer esto, lo que le estaba comentando al secretario, ni siquiera se inmutó, solo me estaba viendo y me imagino que estaba pensando en otras cosas, menos haciéndome caso. Aparte en un tema tan sensible como es familiar. Sí, estamos hablando de algo muy grave. Los alimentos de los menores es de interés público. Los niños tienen el derecho y las autoridades tienen la obligación de que tengan un desarrollo integral, y eso significa tener sus alimentos en tiempo y forma. Es esto. Claro. Y a esto me refiero con ser cercana, escucharla, porque los jueces y las juezas, señores y señoras, no son dioses. O sea, somos accesibles. O sea, tiene que llegar. Nosotros tenemos que ir a ellos. O sea, de eso se trata, ¿no? Claro. Pero bueno. De ser un facilitador y ser un juzgador. Por cierto, tengo la formación de mediadora, que lo recomiendo a todos los abogados y las abogadas de Yucatán. También, todo se puede mediar. Claro. Y la cultura de la paz, de verdad, debe ser un estandarte. O sea, paz a los demás. Paz. Yo, si fuera una persona, la verdad es que a mí me gusta no acabar muchas cosas que tienen que verse en juicio, pero si fuera otra persona, yo diría, no, que sí se vayan a juicio, porque hay muchos abogados que les encanta que se vayan a juicio, porque dicen, vamos a cobrar más y que no sé qué. Pero no. Y no que no suena anuncio, pero cuando estudié el diplomado de formación en mediación, había una materia que hablaba sobre el perdón. De hecho, nos hicieron leer varios libros sobre el perdón, y que es muy importante que tú entiendas cómo funciona el perdón. Que el perdón es para ti. Sí, claro, no exactamente. Para la otra persona. Pero nosotros, en la parte esta del litigio, también tenemos que sensibilizar también a lo importante que es soltar también para poder llegar a resolver ese conflicto, ¿no? Sobre todo en la materia familiar. Y en la parte de la organización, igual, ¿no? Sí, también. Debe ser muy difícil perdonar a alguien que mató a un familiar, por ejemplo. Exactamente. ¿No? Te dicen, señora, le van a dar 1 millón y cacho porque eso te cuesta la vida, no el tablaje. Eso te cuesta el tablaje, pero no te van a regresar al familiar. No, pero la víctima no está buscando esto. La víctima está buscando justicia social. Su justicia, la justicia, ¿no? Y es muy complejo el tema, pero sí, la justicia restaurativa de verdad pudiera cambiar el rumbo de la justicia en la materia. Y es un tema que no se toca, eso que estamos platicando, porque a veces nos toca a nosotros abogados ser psicólogos. En ese tema es muy complicado cuando tienes una parte en materia penal que te pasa ese sustantivo, ese supuesto que estamos hablando, perdón. Y donde te toca sentarte a una mesa con una persona y decirle, tu familia no va a volver de una manera adecuada, ¿no? Y lo mejor que puedes hacer por él es esta justicia que te estás dando y este reparativo que te están dando para que tú puedas seguir adelante, ¿no? O sea, sí, esto es lo que está pasando. Y esta persona, pues, tal vez va a tener esos años de prisión, pero le digo, a veces hasta los años de prisión que le están dando a esta persona son más beneficiosos a él que las cosas que está pasando, porque afuera tal vez era una persona... Sí. Que no tenía... Y sí, te digo, mira, yo también he pasado por una situación donde he sido víctima indirecta de un caso de esta índole, y ha sido muy difícil, muy difícil. Pero lejos de amargarme me ha fortalecido para el tema de la justicia, ¿no? De meterle más ganas a esto de la justicia, ¿no? Y sobre todo de hacer el bien. Tenemos que ser más los que hacemos el bien,
que ya llega un momento en que solo sea la mínima parte de los que hagan el mal, ¿no? Exactamente, trata de hacer poner un granito de arena, un granito, aunque sea de arena, para mejorar el mundo, ¿no? Ese punto, ¿no? Porque es un sistema a veces que es demasiado grande, ¿no? Y eso es lo que tratamos de aportar cada día. Aunando un poquito los dos partes que nos faltan de tu currículum, la parte de litigio, la que sigue, ¿no? En esa parte de litigio, cuéntanos qué era tu experiencia. Ya nos contaste un poquito de esta experiencia que tuviste. Sí. Tus mentores, cómo influyeron en ti. Pues mira, cuando llega un momento en que tengo que cerrar la etapa del servicio público, pues yo me tenía que decir, ¿ahora qué hago, no? Y pues bueno, pues recuerdo bien que una persona que admiro mucho me dijo, pues tú eres tu propio trabajo, tú eres abogada, o sea, monta tu despacho y ándale a trabajar. Y bueno, efectivamente, pero sí es complicado. Bueno, tú sales del servicio público, tienes muchos años en el servicio público, entras al litigio y es otro mundo, ¿cierto o no? Sí, es otro mundo. Es otro mundo. Y bueno, entonces lo primero que hice, fue buscar un mentor, a un litigante, ¿no? Una persona que había estudiado conmigo la maestría y que es un excelente amparista. Y él fue el que me dio la mentoría desde de construir la demanda, de cómo vas a hacer todo, porque pues yo era la que iba por las copias, yo era mi secretaria, entonces tu plan B y tu litigante al mismo tiempo B por el refresco, B por las copias. Y a estudiar, así como loca, vámonos. Y ahí cuando conozco la materia familiar, y pues ahí me enamoré de la materia familiar, porque me parece que la familia es el núcleo más importante de la sociedad, y los conflictos familiares destruyen familias, personas y marcan la vida de muchos seres humanos. Imperios, países. Totalmente. La historia nos ha totalmente. dicho eso. Entonces ahí entendí que yo tenía que ser la mejor litigante para ayudar a que un proceso familiar no destruya una familia, ¿no? Y fue cuando entro a la formación de mediadora. Entonces ahí también me da una visión sensible del derecho, me da una visión de empatía, escucha activa, de tener esa sensibilidad. Y esa cercanía. Sí, con esa cercanía con la gente, ¿no? Con mis clientes, ¿no? Decides otra vez regresar al servicio público. Ahí es cuando, en el litigio también te digo que hay una parte muy importante que me gustaría mencionar en el litigio para todos los que nos escuchan que están en el litigio, que los admiro y los respeto muchísimo. Creo que es el alma de la profesión, el litigio, estar parados en una sala de audiencias y debatir, y piensa rápido tus argumentos, tus agravios, porque ahí los tienes que decir. Pero ese es el centrum del asunto, porque antes la gente no ve lo que pasa antes. Totalmente. Hay abogados que vomitan, hay abogados que se van a tener diarrea al baño, hay abogados que les empieza a dar su baja de presión. O sea, si no han visto una película que me gusta mucho, vean la del juez. ¿Sí? Robert Downey Jr. Sí, sí lo vi. Su papá. Es correcto. Entonces hay una escena donde su papá no quería que lo represente, que era el juez, y contratan a otro abogado, y el otro abogado, es su primera vez, está vomitando. Todos nos pasó, no un pañuelo, ¿sabes? Llega a pasar, hay gente que no domina el escenario público y que te vas forjando en muchas cosas así. Pero te hace grande, ¿eh? Te hace grande, de verdad. Toda mi admiración y respeto para todos los que se dirijan, porque también es una cuestión económica, ¿no? O sea, a veces hay, a veces no, cobras, y toda esa parte tienes que administrarte, y aparte tienes que estarte capacitando, porque el derecho es dinámico, muy dinámico, lo sabemos, ¿no? Siempre. Los criterios, y tienes que estarle en todo. Sí, abogado que no se actualiza y deja de servir. Sí, claro. Entonces, ha sido una experiencia que me hizo esta dualidad. De entender las dos partes, ¿no? De entender las dos partes. Te lo digo que hoy, cuando estoy en la dirección jurídica del INSEJUPI y llega alguien, ¿o que quieren hablar con usted? Claro que sí, agéndelo.
O sea, no hay ni un usuario litigante que vaya a pedir una cita que yo no se la esté dando, porque me viene a mi recuerdo. Cuando tú eras eso. Cuando yo era litigante y no me querían atender, me viene ese recuerdo, ¿no? O sea, y la impotencia y la tristeza, y no saben lo que hay detrás de esa diligencia, no lo saben. Entonces ahorita digo, no, espérame, se le atiende al ciudadano, a la ciudadana, ¿no? Pero no solamente escucharlo activamente, sino con empatía, reconocer su dolor y validar sus emociones y darle una solución a su conflicto. Y no, sí, luego lo tiro aquí el expediente, ¿no? Para nada, o sea, ahí tienes que... y vuelvo a lo mismo, ahí es la cercanía. La cercanía es cuando tú lo escuchas, tú lo validas y buscas la solución. Y tienes que dar y lograr esa solución. Entiendo que la parte de la impartición de justicia no pudiera ser de esa manera como la estoy planteando, pero sí como que la estructura. Sí, claro, con sus debidos protocolos. Vamos a pasar a la última parte. Dime. Ya de este tercer bloque. Dime. De cara a cara, tenemos que poner la parte un poquito protocolaria, ¿no? Dime. ¿Cómo va a votar las personas? Sí. ¿Cómo está el proceso? Entiendo que hay colores, planillas. Van a ser 6 boletas. Y cabe mencionar que en esta elección, del 1 de junio del 2025, van a ser 2, la estatal y la federal. No sé si lo sabes. Sí, lo van a ir correlacionado el 2027 también varios. Y van a estar acá el IEPAC y el INE, los dos. Va a ser parecida a la última que hubo. Entonces, por parte de la federal van a ser 6 boletas, porque pues vamos a elegir también a ministros y ministras, magistrados y magistrados. Y en la de jueces y juezas, la boleta va a ser color amarilla y te van a pedir de acuerdo a la materia. En mi caso, yo soy en la materia mixta. ¿Y por qué parte se está postulando, ¿no? Puede ser poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. En mi caso es el poder ejecutivo. Y van a estar por números, y yo tengo el número 03. Las mujeres estamos del lado izquierdo, los varones del lado derecho. Y ¿qué número tienes? 03. Entonces van a haber unos rectángulos en la parte de arriba de la boleta y vas a poner, obviamente, mi número, en este caso a los 03, pero claro. Si quieren votar por ti, voten por ti. Pero por supuesto que lo que sí creo que es necesario, porque hoy la justicia está en las manos de los ciudadanos y las ciudadanas, es salir a votar el 1 de junio. Por los que ustedes consideren que deben de hoy de estar impartiendo la justicia, sí, ¿no? O sea, y sobre todo nuestra comunidad. Y que se tomen un poquito de tiempo. Yo sé que es un poquito más difícil que las otras elecciones, porque nada más teníamos a veces 3 boletas, algunas veces 2, a veces pocas. Pero que se tomen el tiempo de ver a las personas por las que van a votar. Y espero que les sirva un poco este podcast el que estamos armando para que las personas conozcan a sus candidatos. El INE tiene una página que se llama Conócelos. Pueden entrar al Facebook del INE y ahí pueden ver, está la publicidad del INE. En esa página de Conócelos puedes ver todo el currículo, su curricular de profesional y formación académica. También está la visión, nuestras propuestas. Es de unas 2 líneas nada más, ¿no? O si no, también escúchenos en el podcast que estamos haciendo el día de hoy. Recomiéndenselo a su familia. Entonces, porque también igual si eres medio flojillo para leer y te gusta escuchar más podcasts o cosas así, pues también parecemos que nos den una ayuda compartiendo y que le den like a nuestro podcast, ¿no? Algunas palabras finales que quiera decir, licenciada Tania, hacia las personas que le están viendo el día en este foro o la van a ver. Pues que yo ya me siento parte de la historia, porque creo que voy a estar en los libros en 50 años. La verdad es que sí, porque ya eres parte de la primera elección de jueces y magistrados. Exactamente. Y pues yo ya me siento ya que gané, ¿no? Porque voy a aparecer en la historia, y sobre todo por las mujeres, ¿no? Porque sí, yo sé perfectamente la lucha que hemos hecho para llegar a donde estamos todas, ¿no? Y
Y esto es algo que a mi linaje, a mi género, se lo reconozco, ¿no? No puedo decir que estoy aquí sola. Estoy en este momento de mi vida tan importante por toda esta lucha que traemos las mujeres, ¿no? Y se lo agradezco a todas las mujeres que me están escuchando y que siento que esta parte histórica de cambiar el rumbo de la justicia hoy está en manos de todos ustedes. Es que sí vale la pena que este 1 de junio salgamos a votar, sobre todo por los niños, las niñas y los adolescentes de México, porque la justicia, pues por supuesto, también va hacia ellos, ¿no? A las nuevas generaciones y, como dijo la licenciada Tania, para que tengan más cercanía ahora a sus jueces y magistradas o magistrados, magistrades, o como nosotros le pongamos y nos sintamos identificados. Incluidos, inclusivos en ese punto. Lo importante es que salgan a votar. Para que sea una buena o mala reforma, la vamos a decidir nosotros, y espero que haya una justicia más cercana, más empática para las personas, ¿no? Muchas gracias por habernos acompañado, licenciada Tania, y esperemos que nos ayuden compartiendo este contenido. Y como saben, vamos a seguir teniendo este espacio para los demás candidatos. Están totalmente invitados todos para poder estar en esta mesa. Todos van a ser recibidos de la misma forma. Soy una persona que le gusta hacer de manera que no tenga temas de líneas, y creo que eso es lo que se merecen las personas, ¿no? En este punto, hacer una justicia para todos, y una parte de mi granito de arena es que las personas lo conozcan.